Hola, en este video te enseñamos a hacer una figura de Isabela. Para hacer la base de la falda tomamos 85 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Luego alargamos la pieza dándole forma de cono. Aplanamos la parte inferior y luego aplanamos la parte superior. Dejamos secar la pieza por un par de horas. Esta pieza debe medir 8 centímetros y medio de altura. Para hacer la cabeza tomamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos un poco de presión en el centro para marcar el área de los ojos. Luego modelamos el área del mentón. Con una herramienta curva modelamos la nariz de esta manera. Marcamos las fosas nasales. Con una herramienta redonda marcamos el área de cada ojo. Con una herramienta curva marcamos con mayor nitidez el área de cada ojo. Marcamos la boca con una herramienta de corte. Luego marcamos los labios con una herramienta curva. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas para evitar que se deforme. Para cubrir la falda tomamos 60 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dándole forma triangular y la aplanamos con un rodillo. Con un cortador de pizza cortamos de la siguiente manera. Colocamos la pieza blanca sobre la pieza morada para calcular el tamaño de la falda. Colocamos la pieza al revés y espolvoreamos maicena para evitar que la pasta de goma se pegue a la mesa de trabajo. Tomamos 3 paliglobos y formamos los pliegues de la falda de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en la base de la falda y la cubrimos de la siguiente manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera y aplicamos más pegamento de ser necesario. Para la segunda capa de la falda estiramos 20 gramos de pasta de goma y formamos los mismos pliegues. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza de esta manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Para hacer la tercera capa de la falda estiramos 12 gramos de pasta de goma y seguimos con el mismo procedimiento. Tomamos un palo de madera humedecido con pegamento y lo insertamos de la siguiente manera. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Limpiamos el extremo del palo de madera con un poco de papel para evitar que la pieza se pegue a la base de Tecnopor.
Para hacer el torso tomamos 9 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Alargamos ligeramente la pieza y aplanamos la parte inferior. Luego modelamos de esta manera. Luego hacemos una pequeña cavidad en la parte superior para poder encajar el cuello. Así debe quedar al final. Hacemos un orificio a la pieza para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y ensamblamos el torso con la falda. Para hacer el cuello tomamos una pequeña bola de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte inferior. Luego aplanamos la parte inferior. Luego aplanamos la parte superior. Así debe quedar. Aplicamos pegamento y ensamblamos el cuello con el torso. Previamente hacemos un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Para hacer cada brazo tomamos 2 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para dar forma a la mano. Luego marcamos los dedos con un bisturí empezando con el pulgar. Marcamos los dedos restantes. Hacemos algunos retoques para que la pieza tenga un mejor acabado. Tomamos un alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento y lo insertamos en el brazo con cuidado. Doblamos el extremo superior del alambre para poder ensamblarlo en el torso. Para hacer el otro brazo seguimos el mismo procedimiento. En esta ocasión doblamos el brazo para dar forma a la articulación del codo. Para hacer las mangas estiramos un poco de pasta de goma y cortamos de la siguiente manera. Aplicamos pegamento en la parte superior del brazo y lo cubrimos. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplicamos pegamento en la parte inferior de la manga y la cubrimos con una cinta. Con una herramienta puntiaguda marcamos los pliegues de la manga. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una cinta más. Seguimos el mismo procedimiento con el otro brazo. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando un poco de pasta de goma con unas gotas de agua.
Marcamos el lugar donde se colocarán los brazos y hacemos orificios con otro alambre de cobre para facilitar el ensamblado. Aplicamos pegamento y ensamblamos los brazos en sus respectivos lugares. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Luego limpiamos los restos de maicena usando un poco de pasta de goma. Marcamos el lugar donde se colocará la cabeza y hacemos un orificio con otro palo de madera para facilitar el ensamblado. Si el cuello es muy largo, podemos cortarlo con un bisturí. Aplicamos pegamento y ensamblamos la cabeza. Estiramos un poco de pasta de goma y cortamos de la siguiente manera. Marcamos los pliegues con una herramienta puntiaguda. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Hacemos algunos retoques. Aplicamos pegamento y colocamos los ojos. Estiramos pasta de goma de diferentes colores y cortamos varias flores pequeñas. Aplicamos pegamento en el vestido y colocamos las flores. Pintamos el centro de las flores y algunos detalles con colorantes de repostería en gel. Pintamos la boca, los ojos, las pestañas y las cejas. Para hacer el cabello tomamos 38 gramos de pasta de goma y alargamos la pieza de esta manera. Luego estiramos la pieza con un rodillo. Hacemos una cavidad en la parte superior para que pueda encajar la cabeza. Aplicamos pegamento en la cabeza y colocamos el cabello. Con una herramienta de corte marcamos en este lugar. Luego marcamos las líneas del cabello. Con una herramienta redonda modelamos de esta manera el cabello para darle espacio a una oreja. Aplicamos pegamento y colocamos una oreja en este lugar. Aplicamos pegamento y colocamos el arete de color morado. Luego aplicamos pegamento en la cabeza y colocamos una flor. También colocamos un detalle que lleve el vestido en este lugar. Aplicamos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo.
Para pintar las mejillas utilizamos polvo de pétalos de color rosado suavizado con maicena. Luego pintamos el lunar de la cara. Finalmente aplicamos pegamento en la mano y colocamos una pequeña flor. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.